serie que estamos viendo durante estas semanas se llama Luchar o Huir. Es algo que nosotros siempre nos enfrentamos en las diferentes circunstancias. Cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos una circunstancia que atravesar, siempre tenemos estas dos opciones. O luchamos y nos enfrentamos a lo que estamos pasando, o simplemente cogemos el camino y salimos huyendo. Y creo que muchas veces nosotros nos hemos enfrentado y hemos tomado las dos decisiones. Ahora, vamos a ver un nuevo personaje que nos habla acerca de cómo enfrentó una situación calamitosa a la que estaba él teniendo. Y hoy vamos a ver acerca de me gusta el título porque es un título muy personal y yo quisiera que usted repita el título cuando lo vea, pero se apropie de este título. ¿Listos? A ver, pongan el título. ¿Qué dice? Ok. ¿Cuántos están con sus esposas aquí y sus esposos? Levanten la mano. Regrésenle a ver y díganle, mija, mijo, mi momento ha llegado. Pero dígale con convicción, pues, dígale, mi momento ha llegado. Eso, muy bien. No sé si ustedes han visto una película es de 1959, lo estaba investigando, o sea que ya tiene más de 50 años, pero es una de las películas más galardonadas en la historia del cine, una película que más ha ganado los famosos premios Oscar, y es una película que tiene un mensaje que todavía es pertinente en este tiempo. Esta película se llama Ben-Hur. ¿Algunos de ustedes han visto esta película? Sí, regularmente en Semana Santa, que a propósito ya mismo estamos en tiempo de Semana Santa, probablemente la pongan nuevamente en los canales de televisión. Es una película que dura un poquito más de 3 horas, casi 4 horas dura esta película. Por eso creo que algunos no la han visto, pero es una película muy larga y es una película que nos lleva a una historia un poco entre fantástica y no fantástica acerca de los tiempos o cómo se vivía en los tiempos de Jesús. Sí. Y uno a veces cuando ve estas películas de época puede un poco llevar a nuestra mente a la historia de cómo eran las cosas en ese tiempo. En esta película el protagonista se llama Judá Ben-Hur y bueno, no les voy a contar la película, solamente quiero tomar una partecita de la película que me llama la atención. Pero para llegar a eso, esta persona es engañada por su mejor amigo le traiciona, después el mejor amigo le culpa de algo que no hizo y le manda preso a él, también les manda preso a la mamá y a la hermana de él termina siendo esclavo en un barco, entonces es toda una épica, así que si no la han visto les recomiendo que vean. Cuando él regresa después de todo lo que había pasado, él tenía solo algo en su mente y era que él se quería vengar de lo que le habían hecho. Sí, como casi en todas las películas, siempre una de las motivaciones de los protagonistas para hacer algo es la venganza. Y para él era justamente eso, la venganza. Todo lo que le había hecho a él, todo lo que le había hecho a su familia, quería vengarse a la larga. Él quería que a la otra persona sufra igual o hasta peor de lo que él había vivido. Sí, cuando él regresa después de ser liberado como esclavo, fue a buscar a su familia en su casa, a su mamá y a su hermana. Y resulta que cuando llega le dicen, ¿sabe qué? Ellas murieron. Entonces obviamente él tenía como más coraje porque todo lo que había pasado y la búsqueda de tratar de llegar a reunirse otra vez con sus familias no se dio. Pasan un poquito más las cosas que pasan ahí en la película y resulta que le dicen, no están muertas, sino que como estuvieron encarceladas, ellas adquirieron una enfermedad que se llama lepra. Y si tú quieres encontrarles, puedes encontrarles en un valle, que en la película se llamaba el Valle de los Leprosos. Yo les cuento esto porque si ustedes han visto la película, se van a dar cuenta que en los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad bastante huida. Era bastante serio tener lepra. Dentro de la Biblia, cuando hablamos de personas con lepra, hablamos de personas que realmente eran apartadas de la sociedad. Personas de que no querían estar la gente cerca de ellos. Incluso los mismos mandamientos hablan que si había una persona con lepra dentro de la comunidad, tenían que sacarle fuera de donde estaban. Tenía que irse a otro lugar. Y en esta película recuerdo justamente que había un valle donde estaban todos los leprosos.
sea, toda la gente que tenía lepra vivía ahí. Y ¿saben una cosa? Nadie podía acercarse a estas personas. Ellos tenían mucha vergüenza, ellos tenían mucho dolor, no podían ver a sus familiares, tenían que ocultarse, o sea, tenían que estar todo eso. Y era una situación muy, muy difícil, ¿no? No sé si ustedes se ponen a pensar cómo sería. Yo solamente le hago la relación, por ejemplo, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia y cuando comenzó lo del COVID, que se acuerdan que nos decían, ¿no? Que si usted llega de fuera de la casa, no les toque a sus hijos. Yo recuerdo que las primeras semanas de COVID, uno tenía que como que estar un momento fuera, sacarse la ropa, si se puso todas estas cosas de astronauta, sacarse todo esto, esperar un rato y pensarlo 2 veces antes de poder abrazar a los hijos, antes de poder saludar a la esposa. Entonces, imagínense eso que vivimos, elevado a una máxima potencia cuando una persona está enferma de lepra y no puede acercarse, no puedes verle, no puede estar junto a ti. Ahora, la lepra, yo quiero contarles, la lepra es una enfermedad. Y en la Biblia habrá 2 clases de lepra. La número 1 era que era una decoloración de la piel, que regularmente esta decoloración de la piel tenía que ver con un color medio blanquecino. Sí, la piel de esta gente con lepra se ponía media blanca y esto comenzaba a multiplicarse en todos los sectores de su cuerpo. Entonces, obviamente, esto era mal visto estéticamente, la gente le veía y le reconocía. Cuando tenía una mancha blanca en la frente, en el cachete, en la quijada, en los brazos, la gente la identificaba y decía, esta persona tiene lepra, y se alejaba. Otra forma de lepra también era un poco más cruel. Era una bacteria que ocasionaba profundas heridas en la piel. Y esta bacteria lo que hacía era comerse literalmente algunas células, sobre todo las células inmunes del cuerpo, y como en la piel y la carne quedaba sin protección, a estas personas se les comenzaba a caer pedazos de la piel, pedazos de su cara, de su nariz, de sus dedos, de sus manos, y estas personas eran totalmente deformes. Entonces, obviamente, a una persona que tenía esta bacteria le identificaban muy rápidamente porque era una persona deforme, tenía varias partes de su cuerpo que le faltaban, y entonces era algo que no era tan bien visto, ¿no? Además, si una persona era identificada, o sea, por ejemplo, con esto, automáticamente él podía ir a las autoridades y decirle, hey, fulanito es leproso. Entonces, las autoridades sanitarias, que en ese tiempo también eran las autoridades religiosas, los sacerdotes miraban, le veían y le decían, si tienes lepra, tienes que salir del campamento, tienes que salir de la ciudad. Tienes que irte de aquí, no puedes estar aquí. Entonces, imagínense lo cruel que era esta enfermedad. Ellos estaban condenados a vivir lejos de las ciudades. Si alguien, por ejemplo, por ahí miraba a un leproso a lo lejos, para cuidar a los demás, a la gente sana, él tenía que gritar la siguiente palabra. Tenía que gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y cuando la gente miraba o escuchaba que alguien gritaba y regresaba a ver y decía, ¿dónde está el inmundo? Y cuando le identificaban al leproso, todos iban, si el leproso iba para allá, todos se cruzaban al frente. Imagínense, cruel, ¿no es cierto? Muy cruel, muy doloroso. Esa era la forma como en ese tiempo. Hoy, digamos, la lepra ya no tiene tantas de esas cosas que hacían. Todavía la lepra es contagiosa, pero ahora ya hay muchas medicinas que pueden ayudar a controlar y que pueden estar incluso en algunas personas con ciertos medicamentos, incluso vivir en su casa para evitar el contagio. Pero en ese tiempo no había medicamentos y las personas que tenían lepra vivían en esa situación. Otra cosa más es que la lepra era considerada una maldición de Dios. Una persona leprosa era considerada maldita. Entonces ni siquiera podían hablarle de Dios a esa persona porque decían, a esta persona está leprosa porque algo hizo, por eso está viviendo eso. Y por último, si una persona tocaba a un leproso, tenía que descontaminarse y para eso tenía que también salir fuera de la ciudad. Y si un leproso decía, no, a mí no me importa, yo igual quiero ver a mi familia, yo igual quiero pasar un rato con ellos, y un leproso iba a buscar a la gente,
y la gente le identificaba como leproso y le encontraba en un lugar donde no tenía que estar, incluso podrían matarlo apedreado. Esa era la ley que tenían con la lepra. ¿Saben? Todas estas cosas les cuento porque también la lepra, esa era la enfermedad, esa era la parte sanitaria, pero en la Biblia la lepra, en casi todas las acepciones, tiene que ver con el pecado que hay en nuestra vida. Espiritualmente la lepra es comparada con el pecado. Y si todas las cosas que yo le cuento acerca de la lepra y lo que se hacía en ese tiempo, ahora espiritualmente pasa lo mismo con las personas que viven en pecado. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, si nosotros vivimos en pecado, déjenme decirle que muchas de las cosas que les dije, como por ejemplo, que la gente se aleje de nosotros, que suframos, que quedemos solos, que la gente nos huya, a veces comienza a llevarse consecuencia al final cuando nosotros no dejamos a un lado el pecado. Vamos a hablar de una persona leprosa. Yo quisiera que leamos Lucas 5:12. Lucas 5:12 dice lo siguiente: un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con lepra. ¿Dónde? En todo el cuerpo. Ya, había una persona que tenía lepra y Jesús estaba en un pueblo y ahí, con todo lo que les cuento, imagínense, Jesús estaba en un pueblo y aparece un leproso. Mi pregunta es, de todo lo que les dije, ¿el leproso podía estar ahí? El leproso se apareció en un pueblo donde no tenía que estar. Por ley estaba prohibido hacer todo eso. Ahora, les pregunto algunas cosas. ¿El leproso vino con su familia? ¿Fue con su familia a encontrarse con Jesús, según esto? Sí, ¿fue con sus amigos? Miren, muchas veces cuando nosotros vivimos una vida de pecado, de lepra, tenemos una vida vacía. Una vida vacía. Incluso en este pasaje, el evangelista Lucas, que leímos, Lucas era uno de los evangelistas más minuciosos para escribir. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, van a encontrar que Lucas utiliza muchos detalles para poder describir todo lo que Jesús hizo. Sí, incluso Lucas tiene una de las más grandes genealogías de Jesús. Si ustedes comienzan a leer los primeros capítulos de Lucas, ahí van a encontrarse la historia de la anunciación, de los reyes, o sea, todos los detalles, porque Lucas era una persona muy minuciosa. Y todos los detalles que escribió Lucas en su evangelio tenían que ver con algo que él quería contar a los que estaba dirigido el evangelio. Sin embargo, para este pasaje, Lucas solo dice un leproso. Era una persona sin nombre, sin familia, una persona sola, una persona que apareció por ahí. Y Lucas, a pesar de que es minucioso en hacer todo su evangelio, tampoco se detuvo a saber quién era esta persona. ¿Saben? Muchas veces nosotros, mis queridos amigos, cuando estamos alejados de Dios, cuando las cosas van mal en nuestra vida, cuando comenzamos a apartarnos de Él, también las personas se van alejando. No sé si le ha pasado que cuando hay plata, chuticas, uno tiene un montón de amigos, ¿no? ¿Sí o no? Dice, yo pongo la java, dice, ¡pax! Aparecen 50. Sí, o cuando dice, vamos acá, yo pongo los pinchos, aparecen 20 amigos. Pero cuando las cosas van mal, todos esos amigos, entre comillas, van yéndose. Y peor cuando estás endeudado, peor cuando no tienes plata, peor cuando te quedas sin trabajo, peor cuando te va mal en la vida. La gente se aleja de ti. Tú terminas siendo una persona anónima a pesar de que la gente no supuestamente te conoce. Incluso amigos, aunque sea doloroso, hasta nuestra familia se aleja. Y terminamos siendo unas personas solitarias, deprimidas. Y sabe, todo esto es producto de lo primero, de la lepra, del pecado. Porque aunque nosotros pensamos que el pecado es lindo y es estar divertido y estar haciendo bien, cuando nosotros seguimos en esa vida de pecado, poco a poco la gente se nos va, poco a poco los amigos se terminan, poco a poco que nos quedamos solos, nos quedamos sin nada. Y tal cual este leproso, llegamos a un punto donde estamos solos contra el mundo.
Pero sabes, yo quiero decirte hoy una cosa. Si tú te has sentido así en estos momentos, quizás estás sintiéndote así, quizás llegas a la iglesia porque dices, bueno, ya, creo que es la última oportunidad. Porque ya mi mujer se fue, mis hijos me dejaron, mis amigos no están aquí. Quizás tú puedas sentirte así, pero yo quiero decirte que así seas anónimo para el mundo, eres conocido para Dios. Y así tú te sientas que ya no tienes amigos, que estás solo y que nadie te para bola. Déjame decirte que Dios sí está pendiente de ti. Y eso fue lo que pasó con este leproso. Un leproso anónimo, un leproso que no tenía nombre ni familia ni nada, de repente tomó una acción que cambió para siempre su vida. Punto número 2. Para nosotros poder cambiar nuestra vida tenemos que tener dos actitudes muy importantes que se llaman atrevimiento y humildad. Diga conmigo, atrevimiento y humildad. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tienes que ser atrevido y humilde. No solo atrevido, no solo atrevido, atrevimiento y humildad. Lo que les estaba contando, vamos, sigamos leyendo, leemos todo el versículo completo de Lucas 5:12. Dice, un día Jesús estaba en el pueblo, o sea, estaba en un lugar donde no tenían que estar los leprosos, y había un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, ¿qué dice? Se postró a tierra delante de él y le rogó, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Miren, el leproso fue atrevido, porque tomó una actitud que quizás, miren, en ese tiempo no había un leproso, como les cuento, había un valle y ciudades llenas de leprosos. Y cuando ellos escucharon de Jesús, había muchos que decían, ¿será cierto que este Jesús sana enfermos? Como a veces escuchamos, ¿será cierto que en esta IBF Dios se está moviendo? ¿Será cierto? Amén, amén, gracias a Dios. ¿Será cierto? Entonces, eso había llegado a los oídos de los leprosos, de todos estos leprosos que estaban ahí. Pero solo este leproso, anónimo, dijo, voy a ver si es cierto. Se atrevió, salió del lugar donde estaba y fue a un lugar donde no tenía que estar, donde corría peligro su propia vida, porque podían matarle. Porque si alguien le veía, le podía decir, ahí está un leproso. O porque si alguien le veía, podían gritar, inmundo, inmundo, corran. Pero se atrevió y fue a encontrarse con Jesús porque había oído que había un hombre que tenía el poder de sanar incluso a los leprosos. Amigos, algo que nosotros tenemos que entender que es ser atrevidos. Incluso una de los fundamentos que nosotros tenemos para el servicio es que nosotros tenemos que ser atrevidos, tenemos que usar atrevimiento. Y les quiero contar que atrevimiento no significa viveza criolla, por si acaso. Porque a veces nosotros estamos en este país donde pensamos que ser vivos es ser atrevidos. Y el atrevimiento va mucho más allá de ser vivos, como dicen las mamitas. Vivo, alzando pelito, dicen, ¿no? No, ser atrevido no es ser vivo. Ser atrevido va más allá, porque ser atrevido es tener coraje para enfrentar los problemas y estar dispuestos a asumir las consecuencias. Eso es ser atrevido. Tener el coraje para enfrentar los problemas y estar dispuesto a asumir la consecuencia. Entonces él dijo, me voy a verle a Jesús. Y si me matan, que me maten. Pero yo voy a comprobar si ese Jesús realmente sana. Y se fue, y se abalanzó y dijo, este es el momento de poder hacer. El leproso sabría que podría ser apedreado, maltratado, encarcelado. Él sabía que podía tener ese riesgo, pero se atrevió. Y saben, mis queridos amigos, nosotros también hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a un Dios real. A un Dios que puede cambiar la vida de las personas, a un Dios que puede cambiar los matrimonios. Hace poco escuchamos un testimonio de una persona que vemos todos los domingos sirviéndole al Señor, que no vino aquí porque
porque no tenía más que hacer, sino porque escuchó que había un Dios que podía restaurar su vida y su matrimonio. Y dijo, me atrevo a hacerlo. Voy primero yo, después les traigo a mis hijos, después le traigo a mi esposa. Porque quiero que ese Dios real, que ese Dios que veo, de ese Dios que he oído, transforme mi vida. Se atrevió. Y amigos, es momento de poder hacerlo y decir, yo también quiero atreverme a hacer. Luego de eso, no solamente que se atrevió, porque ya se atrevió, dijo, ya estoy aquí. Pero cuando le vio a Jesús delante de él, no le dijo, oye, vos es que eres el Cristo. Vos es que sanas. A ver, pues. A ver, veamos si es cierto. Dice que cuando él llegó delante de él, ¿qué hizo? Dice que se postró delante de Jesús como un acto de humildad y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. A veces somos atrevidos y sí, llegamos, sí, Señor, yo quiero que me cambies todo lo demás. Pero a veces nos olvidamos que también tenemos que tener una actitud de adoración, una actitud de humildad. Y él dijo, está bien, me atrevo, voy delante del maestro, le pido que me sane. Pero hay la posibilidad que también me diga que no. Y por eso es que él se humilla delante de él y le dice, Señor, aquí estoy. Te pido que me sanes, si tú quieres hacerlo. Y saben, amigos, a veces esa es la parte que nos falta. Porque a veces somos somos demasiado exigentes con Dios. Como lamentablemente la sociedad gira alrededor de nosotros, es una sociedad muy humanista donde nosotros somos el centro del mundo y nos han enseñado eso. Porque tú te mereces estar bien, tú te mereces ser mejor, tú te mereces el éxito, tú te mereces no sufrir, tú te mereces ser feliz. Eso es lo que nos dicen por fuera la sociedad. Entonces nosotros venimos bien envalentonados cuando decimos, es que yo me merezco pues, me merezco que me hagas los milagros. Y saben, amigos, esa no es la mejor actitud de ir delante de Dios. La actitud de ir delante de Dios es decir, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes encargarte de mi matrimonio. Si quieres, puedes encargarte de tus hijos. Si quieres, puedes hacer algo en mi vida. Si nosotros tenemos esa actitud, mis queridos amigos, déjenme decirles que se abren un montón de puertas a nuestro alrededor. No solo seamos exigentes, porque a veces pensamos que la vida, y sobre todo la vida espiritual, es vida de exigencias. Ya vine a la iglesia, ya di mi diezmo, Señor, ¿qué fue la bendición? ¿Dónde está? ¿Dónde está la multiplicación que hablaba el pastor? No dijo que era multiplicación. Ya di las primicias, Señor, y nada, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, en medio de una necesidad, tenemos que tener la humildad de decirle, Señor, si tú quieres. El equilibrio entre el atrevimiento y la humildad es estar dispuesto a aceptar el sí o el no de Dios. Porque a veces la respuesta de Dios no solamente es sí. A veces la respuesta de Dios también es no. Y cuando yo tengo la humildad de decir, Señor, voy delante de ti, pero si tú dices no, es no. Y voy a seguir adorándote, y voy a seguir sirviéndote, y voy a seguir adelante. Entonces, esa es la actitud correcta de acercarse a Dios. Pero si usted se acerca a Dios, y lo único que quiere es que le diga sí a lo que quiere, pues déjeme decirle que a veces Dios tiene un sentido del humor bien especial. Es como las abuelitas, cuando ¿se acuerdan antes las abuelitas cómo hacían? Decían, ¿quieres sopa? Y usted decía, no. ¿Qué le decían? 2 platos. Así era, ¿no es cierto? Antes, no me dejan mentir aquí. Mi mami también era eso. Había una sopa que no me gustaba, que era la crema de tomate.
porque regularmente cuando uno es niño se demora en comer, entonces la crema de tomate se espesa rápido y se hacen natas. Los traumas de niños les estoy contando. Y recuerdo que, claro, cuando comía la sopa y esos platos parecían bien hondos, ¿no? Uno comía y nada, seguía enterito todo. Y claro, cuando uno preguntaba, ¿sopa de qué es? Crema de tomate. Mamita, yo no, que estoy lleno. 2 platos, toma, uno aquí y te ponía el otro. Y el otro se comenzaba a hacer la nata así más gruesa, más gruesa. Ahora los hijos, tienes miedo de preguntarle si va a comer o no va a comer. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Y a veces nosotros también pensamos que Dios funciona de la misma manera. Yo exijo y Él tiene que cumplir. Punto número 3. Y eso es lo que me gusta de Dios. Jesús siempre quiere. Porque miremos lo que dice la respuesta. Dice, entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana ya. Y ese mismo instante la lepra desapareció. Amigos, cuando nosotros nos acercamos a Dios con atrevimiento, con humildad, decimos, Señor, yo quiero cambiar de vida. No quiero seguir siendo así. Quiero alejarme del pecado. Quiero alejarme de lo que me ha alejado de mis hijos. Quiero alejarme de aquello que ha estado atando mi vida. Quiero que tú restaures mi familia, que tú restaures mi matrimonio. Quiero que tú me hagas una persona diferente. Déjeme decirle que Jesús va a decir, sí quiero, mi hijo. Sí quiero hacer eso por ti. Pero claro, cuando nos dice, Señor, pero yo quiero el carro y el carro y el carro. Último modelo. Cuando nosotros decidimos acercarnos al Señor y decir, Señor, yo quiero que mi pecado, que mi lepra, que eso que me corrompe, que eso que me ha aislado de las personas, que eso que me tiene en depresión, en dolor, quiero que eso se aleje de mí. Déjeme decirle que Dios siempre quiere, dice, sí, yo sí quiero que tú te sanes, yo sí quiero que tú te limpies. Solo es cuestión de que tú busques y que tú digas, yo quiero hacerlo en este momento. No dejes que el pecado acabe con tu vida poco a poco. Pídele a Jesús que te limpie. Hoy es un buen momento para decirle, Señor, yo quiero dejar esa lepra que está corrompiendo mi vida. Esa lepra que no me deja en paz. Esa lepra que me ha alejado de mi familia. Esa lepra que me ha alejado de mis hijos. Esa lepra que ha hecho que me quede sin dinero, sin amigos, sin trabajo. Y hoy yo quiero acercarme con toda humildad y decirte, Señor, yo quiero hacerlo. Si usted quiere hacerlo en esta mañana, yo le invito y quisiera que usted se ponga de pie y dígale, yo quiero hacerlo. Yo quiero tomar esa acción y decir, sí, yo me quiero dejar. Me imagino que cuando este leproso escuchó de Jesús y dijo, hay una persona que está sanando lepra, él dijo, lo primero que vino a su mente es, mi momento ha llegado. Y yo quisiera que en este momento usted pueda también pensar y decir, en medio de todo lo que está viviendo, de las circunstancias que está sufriendo, déjeme decirle, mi querido amigo, mi querida amiga, que su momento ha llegado. Ese momento para que usted pueda decir, Señor, yo quiero acercarme a ti, quiero dejar ese pecado, quiero dejar lo que en mi vida me ata y quiero acercarme a ti con toda humildad y decirte, aquí estoy. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojitos, por favor, y repita después de mí esta oración. Dígale, Señor Jesús, yo sé que mi pecado me ha quitado muchas cosas. Tal vez mi familia, mis hijos, mi dinero, mi trabajo, mis sueños, mis esperanzas, mis oportunidades. Pero hoy
vengo con toda humildad a pedirte que sanes mi vida. Hoy quiero acercarme a ti. Quiero dejar a un lado todo lo que viví antes. Y quiero ser una persona diferente. Una persona nueva. Una persona que te siga. Y que pueda testificar a otros que hay un rey que sana, que restaura, que libera, que transforma vidas. Y yo quiero ser uno de ellos. Padre Santo, yo te pido en esta mañana, Señor, que todas aquellas personas que hoy han decidido, Señor, tener esta convicción de acercarse a ti, dejar a un lado el pecado, Señor, que ellos puedan sentir de ti ese abrazo tan grande, ese abrazo tan esperanzador y esa respuesta que tú le diste a este leproso, Señor. Esa respuesta que hoy, Señor, quiere darte a ti también y te dice: sí quiero liberarte, sí quiero sanarte, sí quiero transformar tu vida, sí quiero hacer algo diferente contigo, sí quiero. Y estaba esperando este momento justamente para encontrarme contigo hoy. Gracias, Señor.